y lo hacemos. Entonces, esta noche vamos a iniciar, como les dije, con manejo de urgencias respiratorias. Vamos a ver una patología que de pronto ustedes en algún momento la han escuchado. Se llama trombosis venosa profunda. Bueno, entonces, la trombosis venosa profunda hace parte de un grupo de enfermedades tromboembolíticas, es decir, de enfermedades que se generan por trombos venosos, junto con otra enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar. Como van juntas o la una repercute en la otra, o la una se puede desarrollar por la otra, por eso las traje a colación en este capítulo de enfermedades respiratorias. La sigla con la que se denomina esta enfermedad y que ustedes la van a ver muy comúnmente es TBP. Entonces significa trombosis venosa profunda. Esta es más común, la trombosis venosa más común es más común que la otra enfermedad que les menciono que se llama tromboembolismo, que lo vamos a ver más adelante. Pero el tromboembolismo es mucho más peligroso. Entonces, esta enfermedad tiene un estimado de 90% de ser más común de las trombosis a nivel general. La incidencia es alta, es una incidencia de 67% por cada 100.000 habitantes, es una incidencia bastante alta. Y pues esto se da porque, digamos que una persona que, por ejemplo, está mucho tiempo quieta, en reposo de cama, en reposo en cama, tiene mucho riesgo de desarrollar trombos o coágulos a nivel de las venas. Entonces es por eso que es una incidencia tan alta. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Me avisan cuando ya pueda, los que están anotando, cuando pueda hacer cambio de la diapositiva. Entonces, TBP. TBP es la sigla universal que ustedes van a encontrar para esta enfermedad. Bueno, entonces, digamos que para el desarrollo de esta enfermedad, como muchas de las enfermedades, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo son cosas que hacen que se pueda presentar mucho más fácil la enfermedad. Esos son factores de riesgo, cosas que hacen que nos vuelven susceptibles a que se presente determinada enfermedad. Entonces, uno de los factores de riesgo está relacionado con el uso de métodos anticonceptivos o anovulatorios, que llamamos nosotros. Entonces, hay estudios que han demostrado que el uso de métodos de planificación pueden generar con el paso del tiempo, de una manera crónica, problemas con las trombosis venosas profundas, ¿sí? No está pues comprobado al 100%, pero hay estudios que apuntan a eso. Entonces, este se considera como un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Otro factor de riesgo es la paraplegia. ¿Por qué? Porque un paciente que no puede moverse, un paciente que está inmóvil todo el tiempo, que está en cama o que está en una silla de ruedas o que no puede hacer actividad física, que no puede mover sus extremidades, tiene un riesgo grande de empezar a hacer trombos en las venas. Entonces se forman coágulos, se forman trombos y esos trombos pues pueden ocasionar la enfermedad. Entonces, por eso la paraplegia es un factor de riesgo importante para esta enfermedad. Otro factor de riesgo es la deficiencia de los anticoagulantes naturales.
Es decir, nosotros dentro de nuestro organismo tenemos algo que se llaman los factores de coagulación. Entonces, cuando los factores de coagulación están fallando, pues no van a ejercer su funcionamiento normal de ayudar a que la sangre coagule y pues igualmente o se pueden ir al otro lado y es que coagule demasiado y empiecen a formarse trombos. Entonces, eh, digamos que ese es un factor de riesgo también para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Mm? Reposo prolongado, entonces igualmente, por ejemplo, los pacientes que tienen una cirugía donde tienen que estar de cadera, de pierna, de rodilla, donde tienen que estar mucho tiempo en cama, pues lo que les explicaba, el factor de riesgo es grande que se empiecen a formar coagulitos y trombos y viajen a través del sistema venoso. Y trauma, cirugía abdominal, cirugía torácica, porque siempre hay un riesgo grande en las cirugías que se remuevan coágulos y puedan irse por las venas viajando hasta otros lugares. Entonces, por ejemplo, en una liposucción, si ustedes de pronto saben, en la liposucción lo que hacen es con un aparato empiezan a mover, a sacar toda la grasa y en ese movimiento fuerte y brusco que se hace, hay un riesgo grande de que algún coágulo se vaya a otra parte, por ejemplo, al pulmón. Entonces, se ha visto en muchas pacientes que se hacen cirugías de este tipo, una de las complicaciones grandes que han tenido es ese, son los tromboembolismos pulmonares, porque ese trombo viaja por todo el sistema venoso, viaja al pulmón. Ya vamos a ver como otra patología el día de hoy, el tromboembolismo pulmonar, pero entonces el riesgo, digamos que estos son los principales factores de riesgo, hay más factores de riesgo pues también relacionados que pueden conllevar a presentar esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, pues la trombosis venosa profunda, básicamente, uno de los métodos de diagnóstico es un examen que se llama el Doppler color. El Doppler color, pues es un examen que se hace, digamos, de los miembros inferiores, donde se puede mirar cómo es la circulación. Ustedes se dan cuenta en el dibujito cómo es la circulación de la sangre, cómo están todos los segmentos desde la parte ilíaca, la parte femoral, la parte superficial. Entonces, este examen es muy efectivo y casi que tiene una sensibilidad del 90%, es decir, que nos da un 90% de seguridad y fiabilidad en todo lo que tiene que ver con la parte ilíaca, femoral y poplitea. En estas áreas sobre todo tiene una sensibilidad muy grande y en la parte de la pantorrilla pues es una sensibilidad más baja, pero igual es uno de los medios diagnósticos que se usa para diagnosticar la trombosis de miembros inferiores. En otros casos se usa la tomografía axial, que es el TAC, del que ya ustedes de pronto han oído mencionar, y pues este es más efectivo para trombosis pélvicas, es decir, que se generan en las venas de la pelvis, en el sistema venoso de la pelvis. Pero uno de los medios diagnósticos más importantes es el Doppler color. Hay otros medios diagnósticos, por ejemplo, uno que se llama la venografía, pero este ya es invasivo. Entonces, pues no se usa mucho por lo mismo, porque eso implica que tienen que introducir un sistema, para poder visualizar las venas. Y lo ideal de estos métodos es que sea lo menos invasivo posible, que no tengamos que entrar a invadir al paciente. Entonces, el que se usa más con más frecuencia para descartar o confirmar el diagnóstico de una trombosis venosa es el Doppler.
Bueno, ¿qué se puede presentar cuando hay un paciente que puede estar sospechándose que tenga trombosis venosa profunda? Entonces, una de las manifestaciones es el edema. Entonces, el edema, lo que les he explicado, es acumulación de líquido en los tejidos intersticiales. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen se ve cómo un pie que está edematizado, que al hacerle presión, lo que les explicaba ayer, queda, digamos que esa zona en hundimiento, y es porque se acumulan líquidos en los intersticios de la piel, en la parte pues interna. Entonces, este es una de las manifestaciones clínicas. Otra es el aumento del diámetro en las extremidades, es decir, que se empiezan a inflamar, pues también esto dado por el mismo edema. Entonces se empiezan a inflamar las piernas. Generalmente las trombosis venosas profundas dan sobre todo en los miembros inferiores. ¿M? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la segunda imagen de abajo del lado izquierdo, se ve como el aumento del diámetro de la pierna izquierda en relación con la pierna derecha, y esto está dado por una trombosis venosa. Otra es la ingurgitación venosa, que, pues, que puede ser yugular o puede ser de otra parte, pero entonces que se evidencia como en la imagen de arriba del lado derecho, cómo se tiende a salir la vena, pues por la presión que se está ejerciendo. Puede haber dolor, un dolor que es fuerte, y también cianosis. Entonces las extremidades se ponen de color moradito, como se ve en la imagen de la mano, se ponen de color morado. Entonces la cianosis es por falta pues de irrigación, se empieza a colapsar y no permite que llegue la sangre a todos los tejidos y a las extremidades sobre todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Listo. Bueno, entonces la trombosis venosa profunda obviamente se puede manejar ambulatoriamente como hospitalariamente. Entonces, a los pacientes ambulatorios, es decir, los pacientes que consultan al servicio, van por consulta externa, lo que hace el médico es pedirles un examen que se llama dímero D, que es un examen que nos ayuda a ver cómo, si hay riesgo de que se esté presentando o se vaya a presentar una trombosis venosa. Sí, digamos, es para los pacientes pues que acuden a su servicio normal y que no es una urgencia. Entonces, esta es una proteína que se desarrolla y ayuda a la parte de coagulación. Entonces, cuando está inferior a 500, que lo normal es que esté menor a este valor, pues se puede descartar fácilmente una trombosis. Ya cuando el paciente, pues es un paciente que tiene un diagnóstico ya confirmado de trombosis venosa, eh, lo primero que se debe hacer es tomar una serie de laboratorios. ¿M? Entonces se deben tomar unos laboratorios, pues un cuadro hemático o hemograma, se puede llamar de las dos maneras para que ustedes sepan. Cuadro hemático o hemograma completo, donde esté todo, la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, los glóbulos rojos. eh, entonces aquí necesitamos saber cómo están las plaquetas, porque las plaquetas, si ustedes saben, también se encargan del proceso de la coagulación. Entonces necesitamos mirar que estas no vayan a estar alteradas. Y tiempos de coagulación. Lo van a encontrar o escuchar como PT y PTT. ¿Sí? Es tiempo de coagulación. Eso es lo que significa esos dos términos. Y es el tiempo en que está coagulando la sangre. Entonces, es un examen que se toma por medio de una muestra de sangre normal en un tubo especial que generalmente en las instituciones la tapa es de color azul,
y en este toman los tiempos de coagulación. Pues si los tiempos de coagulación son muy prolongados, pues digamos que hay un riesgo grande de que el paciente pueda estar presentando alguna alteración a nivel de la coagulación. Y después de que ya se han tomado los laboratorios, y pues definitivamente sí se confirma que el paciente tiene una trombosis, se empieza a usar heparinas. ¿M? Entonces las heparinas, pues que hay también mucha clase de heparinas. Lo ideal es que se administra pues de acuerdo al peso del paciente y cómo van variando los tiempos de coagulación. ¿M? Entonces, siempre cuando se inicia este medicamento que se llama anticoagulante, la heparina es un medicamento anticoagulante, hay que tomar tiempos de coagulación cada 6 horas. Entonces, se inicia el medicamento y se empiezan a tomar cada 6 horas los tiempos de coagulación para mirar si el medicamento definitivamente sí está funcionando, está sirviendo y para tener un control de que, pues, que la dosis que se le está colocando al paciente es la adecuada. Como les digo, hay diferentes tipos de anticoagulantes, heparinas en diferentes presentaciones. Hay unas heparinas que se colocan intravenosamente, hay otras que se colocan en subcutáneas, es decir, se pueden colocar en la barriguita o en el brazo del paciente. Entonces, pues también todo depende de la condición del paciente y pues lo que el médico determine. ¿Es claro hasta acá, chicos? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, como el manejo básico de la trombosis venosa profunda es anticoagular al paciente. ¿Para qué? Para remover esos trombos que se pueden estar formando en las venas. Nos vamos a basar en el tratamiento de la anticoagulación y las contraindicaciones que pueden haber. ¿M? Entonces, por qué no se puede anticoagular a un paciente que está con sangrado activo? Porque va a sangrar aún más. Porque en el sangrado activo no están funcionando las plaquetas y los sistemas de coagulación y lo que vamos a hacer es que si le colocamos anticoagulantes, pues vamos a hacer que el paciente sangre aún más. Entonces está totalmente contraindicado que un paciente que esté con un sangrado activo, es decir, que esté sangre, se le coloque algún medicamento anticoagulante. Sangrados activos severos y plaquetas que estén por debajo de 20.000. ¿Por qué? Porque pues también si están bajitas las plaquetas nos está indicando que no va a haber una adecuada coagulación y si le metemos más anticoagulante pues vamos a hacer que el paciente se complique peor. Entonces está contraindicado en pacientes que tienen plaquetas bajas. ¿Mm? Está contraindicada la anticoagulación en pacientes de neurocirugía, que tengan cirugías oculares o sangrados a nivel de la cabeza en los últimos 10 días. Y biopsia de órganos sólidos, ¿por qué? Porque en las biopsias de órganos sólidos siempre tiende a haber sangrado los primeros días después del procedimiento. Entonces, todo lo que tenga riesgo de sangrado o si están alterados los factores de la coagulación, está totalmente contraindicado colocarle más anticoagulante. Entonces, si entienden qué es anticoagulante, cómo funciona el medicamento, ayuda a disolver y a diluir los coágulos que se puedan formar. ¿Eso sí es claro? ¿Sí? Entonces, esa es la definición de un anticoagulante. No permite formación de coágulos. Y si hay un paciente que está sangrando y le metemos más anticoagulante, pues ahí sí es que no va a ayudar el coágulo a detener el sangrado, sino que el paciente va a seguir desangrándose aún más. Y hay unas contraindicaciones pues que son relativas,
Si el sangrado es leve o moderado, digamos que de acuerdo al criterio médico se puede colocar en metástasis cerebrales, en trauma mayor reciente, cirugía abdominal, porque el sangrado, si no está comprobado que hay un sangrado, perdón, ay, si no está comprobado que hay un sangrado abundante, pues no, eso sí va a criterio médico y de acuerdo también a los otros exámenes que haya. Y cirugía abdominal mayor en los últimos 2 días, endocarditis, hipertensión. Entonces está contraindicado relativamente, no de manera absoluta, pero la decisión se toma de acuerdo al criterio médico y pues a las condiciones en general del paciente. Pero es para que ustedes sepan que digamos, las absolutas son las que más nos tienen que importar. A que si ustedes, por ejemplo, en su servicio, ya cuando estén trabajando, tienen un paciente que está con un sangrado muy grande, no sé, por ejemplo, le hicieron una cirugía y está sangrando después de su cirugía y le están administrando, por orden médica se le está administrando heparina, naxoparina, alteparina, bueno, lo que el medicamento que sea, pero ustedes pueden evidenciar que el paciente está sangrando mucho, ustedes pueden dar una alerta y decirle a la jefe o decirle al médico, mire, es que este paciente está sangrando mucho, porque pues ustedes son los que más tiempo están con el paciente, los que conocen al paciente y le pueden decir a uno, mire, jefe, no le ponga el medicamento porque el paciente está sangrando mucho. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso cuando los pacientes están con un sangrado activo. No, si están con tratamiento anticoagulante, no se les debe colocar. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento? Entonces, pues digamos que tratamiento no farmacológico para estos pacientes. Se les debe colocar un vendaje elástico. Un vendaje elástico, pues que el paciente que no quede totalmente ocluido, sino que el paciente pueda tolerar la movilización y demás. Antes de que empiece a caminar, a deambular, que puede ser entre el pie y la rodilla. Ese se puede usar indefinidamente, eh, para que pues que lo va, digamos, a ayudar también a mantener las extremidades y los miembros inferiores o de acuerdo a superiores, pues los va a ayudar a, pues a que haya como un gradiente de presión para contener un poquito la trombosis, ¿sí? Em, También muchas personas usan medias antiembólicas, que son unas medidas que se colocan, por ejemplo, después de las cirugías, digamos, de cadera, que los pacientes pues quedan totalmente inmóviles de su cinturita para abajo, y no pueden estarse moviendo. Entonces se les pone también este tipo de medias. Son unas medias que les hacen presión y que ayudan también a que no se formen los coágulos. Analgésicos, pues ya sea acetaminofén o medicamentos más fuertes como los opiáceos, como morfina o tal vez como tramal. Bueno, eso sí depende del grado de dolor que tenga el paciente y de su condición y antecedentes. Y en los casos no complicados, si la anticoagulación es adecuada, el paciente puede ya empezar a caminar después de las 48 horas. Entonces, esto es para los casos pues, de los pacientes que están así. Profe, una pregunta. Dime. Profe, la vena varis es muy diferente a lo de los trombos, ¿sí? O por la vena varis Sí, se pueden dar trombos. sí, puede pasar. Puede pasar que sea también un factor de riesgo las venitas que se empiezan a formar, que se empiezan a dilatar, pero no es lo mismo. Digamos que no es lo mismo. Porque las venas varices son ensanchamientos de las venas, pues muchas veces son hereditarias, otras veces pues se generan por deformidad de las mismas venas, de las afenas y demás, pero ya la trombosis ya está por la generación de un trombo, que es el que está ocluyendo.
Entonces, no es lo mismo, pero puede ser un factor de riesgo. ¿Listo? Listo, entonces digamos que ese es como el tratamiento no farmacológico de los pacientes que tienen trombosis, entonces se les puede colocar vendajes, se les puede colocar sus medias antiembólicas, su tratamiento analgésico y ya después de que ya se dé la orden de que pueden caminar, lo pueden hacer, pues sin ningún problema. La idea es tratar de evitar la quietud por mucho tiempo, porque pues esto sí es un factor de riesgo predisponente para que los pacientes puedan empezar a hacer acúmulos de coágulos. Listo. ¿Qué criterios de hospitalización hay? Pues que el paciente tenga un cuadro clínico sugestivo de tromboembolismo pulmonar, que el tromboembolismo pulmonar ya sea con otras características que son también a nivel del pulmón. Entonces, si el paciente está o con la sintomatología de una trombosis venosa o con la sintomatología de un tromboembolismo, es un criterio para dejarlo hospitalizado. Lo que les digo, las dos van como muy ligadas porque generalmente todo empieza con una trombosis venosa. Entonces, empieza por las extremidades el trombo a viajar hasta que llega al pulmón. Entonces, esta es como una complicación de la trombosis inicial, de las venas periféricas, por decirlo de alguna manera. Si los pacientes requieren procedimientos adicionales, es decir, que de pronto el Doppler no nos arroja un resultado confiable o certero de que el paciente está cursando con una trombosis y hay que hacerle estudios adicionales, pues hay que dejarlo hospitalizado. Y pacientes que tienen antecedentes como por ejemplo enfermedades renales o enfermedades de cerebrovasculares. Entonces, en este punto también es importante, o han tenido hemorragias de cualquier tipo. En este punto es importante también mirar y hacer un adecuado análisis de qué otras enfermedades puede presentar, perdón, puede haber presentado el paciente para determinar si se deja o no se deja hospitalizado. Y otro criterio es que ya el paciente haya tenido previamente una trombosis y este sea su segundo episodio. ¿Mm? Si es un paciente que ya ha venido siendo tratado por la trombosis, pues hay que dejarlo hospitalizado y volver a iniciar tratamiento según la condición en la que se encuentre. Digamos que esos son los principales criterios que hay que tener en cuenta para determinar si un paciente se queda o no se queda hospitalizado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí queda claro cómo es la trombosis venosa? ¿Sí te queda claro, Jefferson? ¿O muy complicado? Profe, una pregunta. Señor. En el valor, en el valor de los tiempos de la coagulación, Sí. ¿cómo se mide ese tiempo para continuar con la anticoagulación? Bueno, digamos pues los tiempos de coagulación, como todos los demás laboratorios, tienen unos valores normales. A ver, porque en este momento, espérame, ya te busco a ver si lo consigo. ¿Cuál es el valor normal? Entonces, uno se llama tiempo de protombrina, que es la PT. Ustedes lo van a encontrar como PT. Este primero que les digo. Este que dice acá, tiempos de coagulación, digamos que su sigla, donde como ustedes lo van a encontrar, es PT, se llama tiempo de coagulación. Lo normal que debería salir el resultado, o sea, lo normal de un tiempo de coagulación es de 11 a 13.5 segundos. Eso es lo normal de lo que debería estar la coagulación. Y hay otro factor, pues que ese también es
en muchos casos lo hacen es se llama INR, que también está relacionado con el tiempo de coagulación, que es de 12 a 15 segundos. Perdón, de 0.8 a 1 segundos. Y el otro examen que yo les digo se llama PTT, que el PTT es tiempo parcial de protrombina. ¿Mm? Pues para que ustedes sepan que estas son como las pruebas de coagulación especialmente que se hacen para los pacientes, sobre todo con este tipo de trastornos. ¿Sí? Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? De lo que vimos. ¿No? Bueno, entonces ya se está acabando el tiempo, entonces ya nos desconectamos para ahorita que nos conectemos ver el segundo tema. Pues para que les empiezo a explicar si ya se va a acabar el tiempo. Entonces ya nos volvemos a conectar para el segundo tema, ¿listo?